Muy buenas chavales, aquí Feeling, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone Construido. Hoy os traigo Cazador con dos de las cartas recién bufadas. Cazador Huevo, a ver, recordemos, cartas recién mejoradas, busca un cristal menos, aves furiosas, un punto de vida extra cada ave enfadada más y luego el más significativo con diferencia, huevo sorpresa, un cristal de maná menos. Este mazo ha mejorado mucho, era ya bastante jugable, el mejor de cazador, el Big Bestias Hunter, y con esto ha mejorado bastante. Aún así está lejos de ser dominante, ¿vale? De ser de los 3 mejores mazos del meta, pero sí que es de los 10 mejores, ¿de acuerdo? Y como este mazo lo traje hace muy poco, o sea, es literalmente la misma versión que os traje hace poquito, hace menos, creo que sí, hace menos de 10 días. Es lo mismo, solo que esto cuesta menos maná. Pues digo, yo voy a probar algo distinto con las cartas recién bufadas, ¿no? Sobre todo esta carta que nunca la traje, de la pasada expansión, busca. Y digo, vamos a ver si lo podemos mezclar todo. Y la idea es, pues, de nuevo intentar un arquetipo de hechizos claro. En la expansión actual, Peligros en el Paraíso, metieron un mini kit de Big Spells para cazador, que es este, hechizo de coste 6, doble 3-3 que pega a un esbirro oponente y tienen inmunes las bestias que pegan. Revolcón mortal, que destruyes a un esbirro enemigo y el daño de ataque de ese esbirro va como proyectiles de 1 de ataque a los demás enemigos. Y lo más interesante, papagayo parlanchín. Repite el último hechizo con objetivo enemigo que hayas lanzado. Estos dos hechizos son con objetivo enemigo, por lo que sí o sí el papagayo siempre los repetirá. Lo cual está bastante bien porque por 3 de mana solo un 3-3 que te repita un hechizo caro, un entre comillas Big Spell, pues está bastante decente. El único problema es que lo repite con objetivos aleatorios, pero bueno, por lo general te dará un pelín igual porque esto casi cualquier esbirro enemigo va a estar bien, a no ser que sea uno muy pequeño, y esto casi cualquier enemigo también va a estar decente. Yo en el análisis de los buffos dije que esto era insuficiente, que esto con un punto más de ataque, porque es 4-3, lo tapa para mi cabeza, pero bueno, si fuese 4-3 me molaría más, pero como 3-3 lo veo muy insuficiente, o que las aves de nuevo tuviesen embestir, se sentiría bastante fuerte. Pero ahora mismo yo creo que para gestos modernos esto es bastante débil, ¿no? Y esto solo puede ser cuando el enemigo tenga un esbirro, solo funciona, y encima de todo tiene que ser más bien un esbirro gordo, ¿no? Para que esto lo aproveches de verdad. Entonces cuesta bastante. Le suman la aleatoriedad de este, pero vamos, principalmente es que los hechizos estos son malillos, ¿no? Y no hay nada más de Big Spell para aprovecharlo, ¿de acuerdo? Literalmente no hay ningún otro hechizo de coste alto, ni siquiera con el turista de cazador que funcione realmente bien con eso. De hecho, vamos a mirarlo en un momento. Gilly, pero fijaos, es que no hay nada. Chamuscar lo repite, ¿vale? Y lo repite a un esbirro enemigo, a un esbirro aleatorio, ¿verdad? Ah, no, esto es contra un enemigo, vale, sí, pero bueno. Repetir chamuscar, ¿sabes? O sea, ya me dirás tú si es el único que repetiría. Así es que bueno. Y Gilly aparte es una carta malísima. Entonces, bueno, quería probar y además como el loro este es bestia, dije, anda, mira, tiene sinergia con el busca. Busca, ¿qué hace? Roba un esbirro y si el esbirro que robas es una bestia, robas un hechizo. Por lo cual, condicional a solo cuando robas bestia, por 1 de maná, robar 2. No está mal, no es que sea una cosa súper loca, pero bueno, se acepta, se agradece, ¿no? Por 1 de maná robar 2. Y al final dije, vale, pues tema de bestias, el producto 9 también es una bestia, viene muy bien. ¿Por qué no? Vamos a probar por esta orientación. Y luego también mirando otras bestias de coste bajo para aprovecharlo con esto, vi el tema del pescado del día, también de del nuevo miniset. Y esta carta viene particularmente bien con la caña de pescar. La caña de pescar, si te sale el 3-3 en vestir, es muy buen hit. Y otro muy buen esbirro de coste 1 para cazador era la cantante disfrazada. Pues ya sumé, aparte que cazador secretos es un muy buen mazo. Y dije, pues venga, vamos a ir montando todo eso, ¿no? Iréis viendo a lo largo del vídeo diferentes versiones, yo intentando probar y testear cosas, pero vamos, el resumen es que esto es una versión peor de Cazador Secreto. No tiene ningún tipo de misterio. El kit de Big Spells puede ser interesante en algunas ocasiones, pero al final la reflexión final es que es mejor quitarlo y meter típico mazo de Cazador Secreto, que lo tendréis en HS Replay siempre en los puestos más altos, ¿no? Sobre todo en rangos bajos. Pero bueno, si quería jugar un mazo en el que estuviesen las dos cartas recién bufadas, pues diría que esta es la mejor versión que incluye esas dos mazos.
me gusta bastante, la verdad. Me ha gustado el resultado. Además, montura indirectamente también ha sido recientemente bufada, porque recordemos, un pequeño cambio a que ya no sale de los efectos adicionales el sigilo, sino que sale esquivo. Y es mejor porque el sigilo nunca lo querías. Querías meter +3/+3 a un esbirro tuyo y pegar con ese +3/+3. Y el sigilo no lo aprovecha, el esquivo sí. Y luego además, si el esbirro podía pegar ese turno, o ya había pegado, es decir, no era recién invocado, pues no puede ganar embestir. Y el que no pudiese ganar embestir también es bastante útil, porque en muchas ocasiones el embestir era no hacer nada y ahora pues ganas cualquiera de los otros efectos que se agradece. Así es que, entre comillas, 3 cartas recién bufadas. ¿Recomiendo este mazo? Evidentemente no. Si queréis pillaros un deck de cazador, pillaos el típico cazador secretos, que si no se me olvida lo dejaré en la descripción del vídeo. Y el producto 9, carta legendaria, os recuerdo que es del pasado miniset del taller de Mirífico. Os recomiendo encarecidamente que no lo craftéis, sino que ahorréis hasta esos 2000 oros para comprarlo del miniset. ¿Que queréis aún así también pillaros el miniset que viene próximamente? Es que los minisets rentan todo, básicamente. Entonces yo haría el esfuerzo de esperarme un poquito más a largo plazo, ¿vale? Y me pillaría todos esos minisets. Priorizar el que queráis jugar mazo antes y ya está. Así es que sin más, espero que disfrutéis de las partidas. Vale, yo diría que no me quedo nada de esto. A ver qué tal me va con mi aberración. El tracker está petado porque le he puesto a que borre mazos. Secretos, Big Spells. La idea es, llevo de este solo como esbirro que no es bestia, así el spell de 1 de maná siempre sale activo. Y llevo tanto de bestias como el producto 9 como los loros de 3 de maná que repiten el Big Spell. También el de 1 de maná para meter la cañica. No sé. Parece buena idea, pero en realidad estoy gastando maná en cosas que no son demasiado rotas. Así es que, de momento, ese 1-2, ya veremos. Aquí poder de héroe me lo baja fácil, pero es que, ¿qué voy a hacer si no? No voy a no jugar, ¿sabes? Esto en esto tiene buena pinta. Y el de Tracker va y el Autoskelch ha empezado a convulsionar. Quizá prefiero estos dos, no lo sé. Crecimiento salvaje por ahí. Esto es que si sale de la cañita, pues no está mal. Pero sin la caña es muy meh. El conejico. Voy a meter esto, diría yo. Elusivo. Vale. Ya no es sigilo, que habría sido peor en este escenario para mí, porque el sigilo no lo habría aprovechado y quería pegar con el +3. Y contra un druida, el que sea esquivo está bien, ¿sabes? Esto estaría bien, pero no me entra en curva. Trampa de hielo siempre está bien. Supongo que esto está bien para complementar. El Tra de Value no me desagrada. Aunque el próximo turno tengo esto y creo que es mejor buscar eso. Y pegar a cabeza siempre está bien. Es la cantidad de ataque. Sería bueno que eligiese lo más alto de ataque o vida, la verdad. Eso estaría mejor. Me ha pasado en muchas ocasiones que el que quiero matar es el que tiene mucha vida por motivos lógicos y luego el que mejor venía era el otro. Rehidratación, pero tenemos la antihechizos. Producto 9 la sacará. Esto es... Es que eso, fácilmente no mato a este. Entonces no sé si hacer el Tra de Value. Para no perder daño. Ataque, sí es lo que he dicho, ataque. Es que la alternativa que es hacer todo esto no me gusta. Esto y esto a la vuelta está bien. Y si voy a tradear por el hecho ese de no perder daño. Lo único que Face... Flagelo me limpia ya el minion este. Aunque bueno, sale otro. No está del todo mal, supongo. Sueño bajo el firmamento, que aquí se puede dar armadura perfectamente. Ahí lo lleva. Full chapa y capaz que le sale bien, ¿sabes? Ojalá lo intente matar a cabezazo. No es con robo rápido.
No entiendo entonces eso. Para eso te da otra vez armadura y ya está. Pero vale. Esto no está mal. Es daño a face directamente, sin más. Aunque tampoco es que consiga un gran éxito de hacer esto. Pero bueno, diría que es lo mejor que puedo hacer. Para mí esta carta era 4-3, tío. En 4-3 ya te digo, vale, sí, te lo compro. Buena idea el bufo. Pero así... Bueno, tengo las gracias que no se muere con daño de hechizos más flagelo, ¿no? Supongo. Sale uno, ¿no? Sí. Tiro, tit. Siguen teniendo inmune al tradear. Eso es un punto a favor. Y es que esto es muy malo, ¿eh? O sea, esto ahora... Vale, fantástico, eso me encanta. Aquí es un poquito de daño por la cara, la verdad. ¿Se puede ganar gracias a eso? Tori, tori, tori. Y los mazos de secretos siempre... A ver, iba a decir, los mazos de secretos siempre en rangos bajos tienen mejores resultados porque la gente de rangos bajos tiende a jugar peor en torno a los secretos, ¿no? De todas maneras, vale que estoy en bronce 10, pero es porque es primera vez que estoy jugando en mi cuenta de América en este server, en esta season, y por eso lo del bronce. Pero vamos, sí que es verdad que aún así tengo menos elo, menos rango que en mi cuenta de Europa. Entonces sí, pero tampoco hay una diferencia súper brutal. Será elo de diamante 5 prox, ¿vale? Otro druida. Harmony gana cantante disfrazada, básicamente, y quizá la caña de pescar como mucho, mucho. Pero aún así la cantante disfrazada me parece demasiado superior. Y salieron las dos, bien. Y ahora mismo se supone que me están emparejando con gente que también acabó en un MMR parecido al mío, con el mismo bonus de estrella, es decir, pues eso, lo mismo, equivalente a diamante 5. Así es que eso. Vale, esto funciona. Para adentro. El secreto que además ha robado la carta, por lo que para mi rival, desde la perspectiva de mi rival, jugar en torno a eso es más complicado. Aún así con poder de héroe lo podría bajar. Pero bueno, ya le cuesta vida. Se muere su minion, que antes no moría. Está bien. Aquí supongo que sigo tirando de aquí. Saco los dos minions. Vale, la cañita con este está bien. El problema es la curva. Se me queda un poco fea la curva. Voy a pegar primero porque además no me quiero robar el coste 1. Pescaico. Puedo hacer esto a la vuelta y luego ya doble de esto y este. No está mal. Aunque pegar para sacarme la cantante cuanto antes está muy bien. Esta embestiría aquí, por ejemplo. Sí, aquí necesariamente tengo que curvar mal. Si quiero sacar ya la cantante y todo. Podría sacar congelante de aquí, aunque no lo veo claro. Este y bufar tampoco está mal. Venga, va. Aunque pierdo un robo, pero bueno, creo que merece la pena. Renacer es interesante. Sale un 3-1 con renacer, no está mal. Y a embestir. Vale, aquí esto... ¿Ves lo que he dicho antes? Que al final quieren matar al que tiene más vida, pero como va por función de ataque, son 3 proyectiles, no 4. Entonces un poquito me. ¿Puede bajarlo? Ah, vale. Pues sí, ha snipeado. Pero no tradea. Pues creo que voy a querer hacer esto, pero fácilmente no limpio todo. Pero creo que es mi mejor opción. No limpio nada. Pues otra vez a cabeza y ya está. Me quiero guardar el 1 de daño. Pese a que la cantante estuviera farmeando, pero es que esta versión quizás es demasiado greedy y me faltan cartas más rápidas. Porque me ha pasado ya varias veces esto de que
Tengo demasiadas cartas en la mano. Pero es que claro, no llevo el Naga porque quiero minimizar la cantidad de no bestias posible. Entonces me falta un poquito más de rapidez. Aves furiosas. Esto podría ir face y todo, ¿sabes? No sé, muchas opciones. Esto no está mal. Esto y esto. ¿A quién disparo? Es que son hechizos muy cutres, tío. Y muy poco flexibles. Venga, voy a pegar ya por el tema de que me vaya robando secretos. Son hechizos muy... ¡Ugh! No me termina de convencer. Ahora entiendo que la idea de no bufar el ataque de esto es para que no vaya face. Vale, lo puedo comprender. Pero es que contra minion tampoco es particularmente fuerte. Búfalo bien de ataque y di que solo sea contra minions. Ahí más o menos te lo puedo comprar un poco. O que si hay minion tiene que ir minion. Si no face. Es que... no se queda clean nunca. El arco va a estar bastante bufado. Aves furiosas número 2. 6. Supongo que tiro por secretitos ahora. Esto no sé si es muy útil ahora mismo, si te soy sincero. El arco de cuerda estelar sí que me mola bastante. Vamos a hacerlo. Ahora que sí o sí lo robo. Y esto es que sin el 3-3 no creo que esté justificado. Pero la carta está en sí misma me mola. Vale, el robo de vida no me molesta demasiado. De hecho está medio muerto, ¿no? ¿Cuánto baja eso? ¿Solo 4? Ah, no, pero me sale un minion ahora, vale. Mientras que no me la líe Yoxaron, vale. Oh, me viene bien. Se rinde. Ya tengo letal en la mesa. También es verdad que están saliendo druidas, que los druidas probablemente es de lo que más favorable me pueda resultar, ¿no? Pero bueno, de momento está saliendo aquí, al menos en este server, el experimento bien. No sé. Vale, pregunta seria. ¿Me quedo el loro para que repita la cantante? ¿Qué puede ser mejor? ¿La caña, tal vez? Que el loro me repita la cantante me vacía mucho el deck. No suena mal. Es una cantante por 1 de mana al fin y al cabo. Voy a probar, a ver. A lo mejor el loro hay que quitarlo sin más, ¿eh? Lo he puesto un poco porque es bestia. Y porque es carta nueva, así por probar cosas distintas. Aunque si me sale él con el 2-2 me revienta. Pero bueno, no hacer nada supongo que es peor. Es Megolem. Menuda curvita. Nada, soy Hunter y estoy perdiendo en early game. Sé que esto no puede ser bueno. Esta carta es muy pesada, pero me parece demasiado buena como para no llevarla. Papagayo parlanchín, puedo hacer esto en este, por ejemplo. Esto va a funcionar tarde o temprano, eso lo tengo claro. Esto me puede hacer doble letra de Value o uno de ellos, no sé. El papagayo mejor con el pescado del día, en teoría. El próximo turno voy a querer hacer esto sí o sí siempre. No lo tengo tampoco claro, pero esto seguro que no. Así que voy a hacer este. Que va a venir ver seguro bien tarde o temprano. Y tenemos esto. No es explosiva y el director me revienta. Nada más ganar por la típica curva de brujo fatiga, diablillos, que no tiene un gran misterio, pero es que te destruye por completo, ¿eh? Tú ya me dirás cómo yo puedo remontar este game, literalmente imposible. Esto es que es una basura. Es que cuesta 5 de mana y es terriblemente peor que un minion de coste 4.
Que solo ha escalado una vez, ¿eh? Y esto ya ni hablemos. ¡Ay, mi culito! Si al menos pudiese ir un 3-3 a uno y otro 3-3 a otro. Es súper inflexible también en ese sentido. Que los pájaros tuviesen embestir, tío. Que además de limpiar, tuviesen embestir o algo así. Sería con diferencia lo bueno. Supongo que hago esto porque no tengo nada mejor que hacer. Que este pegase aquí sería lo suyo. Así es que lo voy a intentar hacer. A ver si remata esto. Vale, bien, le pegó. Ni tan mal. Y el próximo turno puedo hacer esto y esto, ¿no? Esto me repite... la cantante, sí. Tenemos todavía la trampa anti-hechizos. Que si juega bien en torno a ella la puede quitar, por ejemplo, con el aceite de serpiente. Oh, eso es genial. Vale, fantástico, la verdad. Me quito una pérdida de... Recupera ahí un poquillo de tiempo. Es que, chavales, esto repite a un target aleatorio, por lo que puede tarjetear al 1-1 y que la habilidad sea horrible. Me lo aguanto para aves furiosas, pero es que ¿qué hago con este turno una vez más? Nada, vamos a ver si ha pegado uno de estos tres al menos. Te voy a pasar por la quilla. No le da un 1-1, le da un 1-1. Súper lamentable. Ay, fijaos que son todas las cartas de Big Spell, lo que es horrible. Este tampoco me está gustando. Nah, esto no va a ningún lado. Triti, toti. Bastante Christopher. Y el buildeo del busca... A ver, es que es por probar, si es lo de siempre. Esto es estrictamente un peor cazador secreto y ya está, no tiene mucho más. A 4 de vida que estoy ya, ¿sabes? Bueno, vamos a bajar el win rate para que Blizzard se anime a bufar un poquito más la carta. Pero bueno, que no sea porque no se intenta. Aquí en este canal se intentan las cosas. Vamos a ello. Cantante turno 1, fantástico. Esto es lo bueno. Smekale. La verdad es que lo de la cañica pequeña me llama más. El hecho de que me saque este me gusta bastante. A lo mejor esa parte no estaba mal. Es curioso que lo haga así, pero no para matar esto. Y este me da miedo, pero creo que debería de tirar esto y ceder. De hecho, más teniendo en cuenta que me ha salido el segundo. Sí, necesito que esto se vaya bufando. Esto sí que me ha gustado la idea de meter esta porque necesito cartas baratas, ¿vale? Entre el brujo y este match me dan ganas de meter explosiva, pero supongo que es un poquito resultadista de mi parte, ¿no? Hacer eso. Y el busca quizás sí que te va de pasar un poco más de él, no lo sé. Vale, se activa lo que yo quiero. A mí es que da igual, es que están bufados ya con el otro y ya es duro, ¿eh? Se me lo mata con el parche y... Madre mía, es que... me revienta de todos modos. O sea, esta situación es buena para mí y aún así me revientan. Es decir, situación buena no, salida buena para mí. Fíjate. Destruido. Nah, estoy en la mierda absoluta, ¿eh? Esto me gusta bastante de tenerlo, así es que sí. Y sí, lo de quitar esto y meter la cañica... El problema es coste 1, tío. El embestir ese... Es bueno de la caña, claro. Aquí de la caña estaría bien. Entonces básicamente solo por la caña... La serpiente, el 2-1 estaría bien por tema de acólito, pero claro, no forma parte de mi... Madre mía, que perdería casi toda la vida. Bueno. Adiós de vida. Vale, esto funciona. ¿Ves? Pasó lo que no quería... Que da igual, un hechizo aquí ahora mismo tampoco es grave, ¿sabes? Nah, sí, el modelador hay que añadirlo 100%, ¿vale?
Y yo quiero matar estos dos. Pero estoy ya muertito. Vale, pues voy a quitar estos que son como más face damage. Y Value tengo de sobra y hay que activar 100.000 secretos para eso. Supongo que segunda explosiva puede estar bien, aunque van a haber matchups en las que me la ignoren. Pero al fin y al cabo necesito más velocidad, que es mi problema de siempre. Así que sí, creo que voy a hacer eso. Y lo de llevarlo a ese kit de Big Spell es que es amor al arte, o sea... Si no, no juego este mazo. Papagayo que nos sirve. ¡Ah! ¡Mi culito! A ver, que he quitado un revolcón, pero ya me dirás tú para qué sirve el revolcón ahora mismo. ¡Guajaja! Nah, el kit de Big Spell es horrible. No hay por dónde cogerlo. Es una expresión de España, no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Fue un placer. Me morí. Fenecí. Va, versión definitivísima. Da ganas de quedarse esto, pero... De hecho no tiene mal keep win rate. Pero nada, cantante y modelador magmático. No quiero nada más. Me salió mi únicos compis, que no lo veo horrible, pero no es lo que yo quiero. Vale. Este es el que corresponde por curva. Juguetero sin fondo. Aunque no es mucha mesa. Bueno, el embestir no está mal, supongo. No está mal este tampoco ahora. Vale, puedo hacer el próximo turno esto y esto, que tampoco está mal. Y ahora el hit de armas sí que tiene más sentido. Aunque el que tenga 3 de vida es que cuesta sacarle partido, ¿no? Vale, el flagelo ahí no me desagrada. Cantante disfrazada. Varios secretos para sacar este. Muchas cositas aquí interesantes. Tenemos ya todos los coste 1. Si no saco esto pronto no voy a sacarle partido. El embestir no lo aprovecho. Muchas opciones aquí interesantes todas. He salido un poco tarde todo, pero bueno. La caña no me gusta. Fíjate lo que te digo. Lo veo innecesariamente lento, pero es que no sé cómo aprovechar bien el resto del maná. 2 hechicitos para que esto salga cuanto antes. Me gustaría sacarlo muy pronto. Pero es que no lo aprovecho bien. Me encanta la música de este tablero. Me voy a hacer esto porque es lo que menos me desagrada, pero no lo veo claro. Ahí está la segunda cantante, a farmear secreticos. Ya tengo 100.000 millones de secretos, pero bueno. El problema es que esto no va a entrar a la vuelta. Quizá no tendría que haberlo hecho por esto. Haber hecho este y este, por ejemplo, en su lugar. Sí, ¿no? No lo sé. En fin. De esta manera la curva de early ha sido un poco mala, ¿eh? Vale. Eso con la montura no está mal. Para sacar el trade de Value. Esto me ayuda a tirar este por 0, que está guay, pero entonces no lo tiro por 0. No hago el trade de Value acá. Tengo el segundo pescado del día, eso es bueno. Con Leok lo mataría. Nada, lo de sacar este, olvídate. Más 3, más 3. Va, venga. El pescadito de la caña está increíble. Las cosas como son. 8, me quedaría con... Perfecto, 10 cartas, ¿no?
1, 2, sí, me infla y a robar como un cerdo. Porram, porram. Incluso meter más secretos porque me ha pasado ya varias veces esto, que es que como la caña saca las pavas, es bastante fácil farmear secretos. Pero es que no hay nada que quiera cambiar ya. Quitar una montura sería. La montura me está gustando mucho. Papagayo, fíjate, aquí uno de los Big Spell no habrían estado del todo mal. El antihechizos es interesante. Esto ahora mismo con tanta mesa es brutal. ¿Es letal? Es bastante posible que sea letal, sí. No, no lo es. Porram, porram. La antihechizos jugada, ¿mi leo? No. Claramente la nueva versión. No, pero sí que es verdad que lo de volver al tema de la caña me ha gustado. No he robado ninguna de las cartas de Big Spell, quizá he ganado por eso. Vale, no. Esto es curioso y tentador, pero es que yo sigo pensando que hay que ser optimista. Cantante y modelador. Si no entra, pues un Lucky Vida y ya está. Vamos al Leon. Pam, pam, pam. Ah, elementales. Ok. Pues supongo que tiramos por aquí. Y... no hay bunnies, ¿no? A Airface, si soy cazador, así es que supongo que está bien. No hay nada que él pueda sacar con más estadística. Ah, el bufo. El bufo me hace daño, sí. No lo he pensado. Aunque el bufo siempre es problemático, ¿no? Pero bueno. La congelante le podía dar un poquito de miedo al antihechizo. Vale, eso esperemos que lo mate, el coso este. Maravilloso. Rotísimo esto, ¿eh? Y el ser primero, súper relevante. La cañita está muy bien también. A ver si sale el embestir. Quiero sacar el minion. Salió el embestir. Podemos sacar 3 daños más face. Es que este de la caña está brutal, por supuesto. La caña entre este y el 1-1 me gusta bastante. Se siente bien, pero es que en realidad a lo mejor es baiteo y en realidad tampoco está tan roto, ¿sabes? Esto está muy bien, hago otra de Value. ¿Pego para sacar la cantante? Supongo que sí, ¿no? Yo atacarte. Soy Smergole. Vale, el bichito ese con embestir, pero ya el bufo techo hace... Vale, sí, bien hecho en realidad, ¿eh? Ojo, el bufo, chavales, que ahora puedo jugar esto en curva. Ahora, en turno 5. Y si sale el modelador, pues bueno, al menos lo descontamos, que es justamente lo que estaba pensando. Esto no está mal. Yo atacarte. Pues parece que puede ser la primera partida en la que me quede sin fuelle. Que ha sido... Claro, no más... He luego roleado esto, que no me ha salido bestia. Eran 1, 2, 3 de... 4, 5. No, eran 3 de 5 que saliese... Es decir, 2 de 5 que saliese bestia. Así es que ni tan mal. Pero es que las cartas que tengo que no son bestias las tengo que llevar sí o sí. Bastante fresquito, se estampa para nada. Acelera el ritmo. Aquí me lo tradea todo. Le sale bastante bien. A ver qué sale por ahí. ¡Oh! ¡Qué bueno me viene! ¡Qué bien me viene eso ahora mismo! ¡Ah! 5 de maná, qué duro. Vale, hago esto, ¿no? Podría jugar el top deck de 1 de maná. Creo que me renta el try. Tradear no lo veo mal. Tampoco lo veo claro. Voy a ir a face, que son 2 dañitos, que no están mal. He jugado el significado, el anzuelo y ya estaría, sí. Solo esos 2. ¿Eso qué es? Ah, pues mira, por no tradear. ¡Ojo, eh! ¡Ay, el maná, tío! ¡El maná, gente! ¡Qué dolor!
Y encima todo esto luego será aleatorio. ¿Y si voy face? Lo de ir face me llama, la verdad. La explosiva está muy bien, pero es que no curva con nada. Podría hacer esto, pero me lo va a ir a tradear. Creo que esto face me llama más que cualquier otra cosa. Porque ya próximo turno puedo hacer estos dos, ¿sabes? Y le estamos metiendo el miedo en el cuerpo de loco. Esto el problema es que es aleatorio. Entonces puede tarjetear cualquier mierdecilla de mesa. Aquí se puede sanar, creo que son 10, 14, 12. Pues ya ves. Y nada, pues XD. Explosiva congelante. No nos sirve. Pero sí que me sirve para sobrevivir. También puedo confiar a full de esto y tirar este. Este está bien. No está mal, pero tampoco me soluciona todo. Es que mejor que haga explosiva y congelante. No, la congelante no sirve de mucho. Entonces solo con la explosiva es suficiente. Entonces para eso hago esto ya. Claro. Y puedo meter este también. No. ¡Ah! Vamos a hacer esto. Mira, si pierdo jugando esto, yo ya me voy de la vida, ¿vale? Vale, explosiva no recibo nada de daño. ¿Me va a tradear todo? Sí. Pero... ¿y si me la juego a que salga la explosiva de aquí? ¿Qué? Venga, jugones. Sin miedo al éxito. Sin miedo. Y el robo me viene bien ahora, la verdad. Esto es para evitar letal. Aquí con pegue face se muere todo. A lo mejor se lo toma como farol o no. O igualmente tiene letal con el socio ese, efectivamente. Y ya estaría. Fijaos que todo lo que ha sido relativo a Big Spell me ve al pozo. A ver, Scar está muy tocho, ¿no? Pero bueno. Música triste. Música triste. La cañica, que tampoco es que esté muy fuerte. Es que fíjate. De Mulligan Keep. Vale, el modelador sí. Modelador sí, que mejoramos automáticamente el busca. Y además lo queremos descontar desde el principio. Tenemos moneda, 100.000 cosas, ¿no? Fíjate, la caña tiene mal keep win rate. Al contrario que, por ejemplo, era el Boogie Boogie, que era increíble. También es verdad que supongo que será Mulligan genérico y no en esta versión en concreto, no sé. Esto lo hacemos a la vuelta, casi seguro. Pegar creo que está bien. No creo que haya ninguna... Uy, 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 tentador, ¿eh? Estos dos. El embestir es que no lo aprovecho. Es que lo de siempre el embestir. Estando el 2-1 por ahí en medio, en la ecuación. No le veo yo la gran gracia. No, vamos a curvar sin me. Si me juega la cría, tal vez. Anda. Bien, ha fallado, me viene bien. Y esto le falta estadísticas de todos modos para hacer trade. Uy, esto es interesantísimo. Y salió la caña igualmente. Vale, a ver. Muchas opciones aquí, curiosas todas. Solo me quedan 2 coste 1. Puedo tradear eso ahí, que está bastante bonito. Pero no estoy aprovechando el taunt, pero bueno. No aprovecho el taunt ni aprovecho el embestir. Pero bueno. Aprovecho mejor mis recursos con el tema de la caña. A lo mejor la orientación de la caña es un baiteo para mí y ya está. La caña la tengo que ver como una forma, como una carta value y no como una carta tempo. Sí, creo que es eso el kit de la cuestión. Vale, ahora esto no está mal, aunque doble secreto entra muy bien. Me arriesgo un poquito a low rolear el robo, pero bueno. Puedo tanquear 3. No sé. Se me entra bien la curva, la verdad. Venga, va.
Entra bastante bien en curva, sinceramente. Y robarlo sería bastante feo. Vale, hemos robado todos los minions que no son bestias. Y es que el busca saldría siempre activo. Todos coexistimos en armonía. Segunda caña, que ya no me da cartas. Quizá una de cada, como llevaba al principio, que llevaba... Uy, esto es interesante. Tampoco te creas que es mucho, pero... Nah, no es de mucho tampoco, realmente. El embestir... Esto aquí está bien, esto es interesante, pero se muere con flagelo, el drama de siempre. Misa también se muere. Daño de hechizos lleva lanzador de gemas, así es que puede que lleve ubicación con daño de hechizos. Vale, esto y esto tiene muy buena pinta, sí. Y Leok con estos dos supongo que es lo suyo, ¿no? Tiene pinta de que sea así, sí. Lo único que luego para rematar a este... Bueno, sí, a uno de vida, con esto, con esto. Y fíjate cómo me farmeo todos los secretos al final gracias al tema de la caña. Aún así, Druida parece que es el de los mejores enfrentamientos porque es atracable. Ah, tengo el bufo, calla. De hecho sobrevive con el bufo. Ni tan mal. Leok siempre que lo suyo es jugarlo cuando algunos minions de la mesa puedan pegar, ¿no? Es como más partidos se le saca. Eso no... Vale, bien, bien, bien. A que el próximo turno puede ser peligrosísimo, pero bueno, la gracia es que no haya próximo turno. Y una vez más todo el kit de Big Spell no ha entrado dentro de la ecuación. Resuelve cualquier problema. Vamos a ver, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Más 5, 17. Me quedo a 1, lógicamente. Y creo que hay que hacerlo sin más y ya está. ¿Qué tenemos aquí? Puedo hacer 2 hechizos y esto. Yogg-Saron es un problemilla. Si tirar esto por tema de Yogi. Reno incluso, quizás sea Reno su deck. Esto diría que pasa siempre. Más mesa no creo que sea necesaria. A ver, si hace Yogg, seteamos letal, ¿no? Con poder de héroe. Y este siempre está bien. Para responder a movidas suyas. De limpieza de mesa. Smergale. Hemos robado todos los secretitos. Se activa el secreto. Tendrá algún removal, supongo. Torito. Reno, el problema es que no limpio mesa. No le mato, quiero decir. Y aquí el otro arma de 5. Quizá una caña y una de 5. Pero es que la caña justamente es por el pescado del día. O sea... Sigo sin tenerlo claro. Ah, Celiax, vale. Muy duro, Celiax. Muy, muy duro. No creo que pueda remontar esto ya. A 1 de vida que se me ha quedado. Estoy muy triste. 100.000 millones de cristales de maná. Y luego Dungar, ¿no? Como única carta del festival del taller de Mirífico, llevar el Celiax roto. Es que ya lo veo, es que ya veo a Dungar legendaria de druida. Del nuevo miniset. Y como es de la expansión Titanes, uno de los dos colosales. Uno de los dos titanes, mejor dicho. Es que es una barbaridad. Es que es una barbaridad. ¡Hombre! ¡Ah, no! ¡Ah, sí! La bipolaridad. Ojito, ¿eh? Madre mía, rotísimo el inmune. Sin sentido. El 1 de vida. Otro rollo. Bueno, solo se ha sanado 3×4, 6×4.
Pero bueno. Torito, tiro, tito. Toriro, tiron, tiron. Lo tenía de antes, pero... Vale, esto tira el spell de 6. Tenemos que si algo como esto. Luego algo como esto. Luego algo como esto. ¿Y este? No sé. La rata se activa, ¿eh? La rata me llama. Perfecto, rata. Congelante también es incuriosa. Este es más safe. La congelante ahora, fie... Este es más safe, sin duda. Pero la congelante ahora mismo le veo más potencial de jairolear. Algo gordo. No es la anti-hechizos, así es que perfecto. Le hemos hecho que pierda ese potencial counteo. Tiro, tito, tiri. Yeonar no la tiene. Ya ha jugado 2 cartas, o sea, la rata va a salir. Pero bueno, es que está a 29 de vida ya un druida con 10 de maná, ¿sabes? Ahí está la ratica. Y la congelante para ese de Reastrasta viene bien, para la propia Reastrasta. Es curioso. ¡Ojo! A ver, quiero que esto vaya a face y luego esto aquí. Pero como no puedo controlarlo, voy a hacer el valor seguro, que es esto. Ojo esos 6, 8 daños a face. Qué buenísimo, la verdad. Se viene. ¡Se viene! Revolcón mortal, por fin siendo útil. Y Eonar de sanarse, por ejemplo, y pues bueno, XD. Ah, no, hace la de recargar y todo, se ve sobrado ya. Esperemos que que patine. Poder de... El papagayo aquí sí o sí va a limpiar minion. Bueno. Nada, 100.000 cartas. Pues es que... Ay, Dios. Ay, Dios mío. El kit de dragones en este tipo de mazo es un temazo, ¿eh? Pega, por favor. Nada, así que da igual, lo va a poder bajar luego otra vez casi seguro por muy poco coste de maná. Hasta la congelante le da un pelín igual a él ahora mismo. Tampoco es una cosa grave. O sea que le cuesta 7. Bueno, como si fuera malo por 7 en esta altura de partida. Y esto pues un poquito pega. Empezamos por aquí, supongo. Doble papagayo se viene, chavales. Se absoluto viene. Viento furioso son cositas, ¿eh? Viento furioso y jairolear uno de estos dos, ganamos. Jugamos a eso, ¿eh? Mata algo. ¡Ojo! ¡Se viene, eh! Hay que confiar en el papagayo, ¿verdad? Esto viento furioso es letal, chavales. Pero esto creo que es incluso más probable. Si hitea aquí o este y mata a este... Madre mía, no me lo puedo creer, ¿eh? Como ganemos. ¡Ojo, eh! ¡Madre mía! Venga, la Eonar de no sanarte, crack. Un saludo. Tenía que haberse sanado con la Eonar. Se flipó. Impresionante. Bueno. Increíble. Ganamos con doble papagayo. Claramente las cartas son buenas, ¿no? Ay, Dios mío de mi vida. La primera vez que tema de revolcón mortal ha sido bueno, claro. Con el rival 100.000 bichos ya en mesa grande. Solo eso es viable contra druida. Demon Hunter. Vale, a ver. Antes nos han puesto una cantidad de mesa brutal, pero bueno. Todo fuera. La trampica es curiosa, pero no creo. Hay que ser optimista, insisto. Vale, doble modelador, que bueno. No tenemos platanitos aquí, va a costar un poco. El buen busca, que hemos hiteado bestia. Aves furiosas.
Esto, puedo matarle un pirata fuerte, pero aún así... Lo tiro ya, tío. Hay que confiar un poquito, ¿no? Próximo turno, misa esto. Sigilo, bien. Vale, 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 chavales. Veo opciones. Veo opciones. La verdad es que poder matar a este está bastante bien, ¿eh? Aún así, el darle esto... Lo veo innecesario, o sea... Esto, que sea un 1-1, haría que la carta fuera muchísimo más interesante. Es demasiado débil la carta desde la mano. Da pijo. Adiós, mesa. Y voy a tener que hacer trade con el Huffer, ¿eh? Triste. Parcha. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. La cantante mola. Aún así, creo que es mejor esto. Pone mesa. Vale, el tío se está quedando sin cartas. Y tradea. Comprensible. Vale, vale. Ojo, ojo. Se viene. Pescado del día, montura. El pescado del día con el embestir me llama mucho, aunque le dé el token. Me limpio uno de estos. Y yo creo que meter esto es casi obligatorio, ¿no? Casi cualquier cosa va a venir bien. El veneno es lo menos útil, pero bueno. ¿Este mejor? No lo sé, este se puede poner más peligroso, ¿eh? Lo que no sé es si debería ir face a la vuelta o no. ¿Cómo va el tema de carrera cabeza? Aquí me gustaría otro hechicito. Va a tradear, vale, eso es muy buena señal, gente. Piratito. Marinero en Demon Hunter. Ojo con el pescado del día, que lo hemos jugado de la mano y hemos ganado. Poco se habla. ¡Oh, espera! Oh. ¿Cómo hemos ganado esto? Se ha quedado sin value en la mano, básicamente. Mano demasiado agro. Le hemos aguantado, controlado. Curioso. Producto 9 que no lo he jugado. La verdad, se acaban las partidas siempre antes de que lo juegue. Vamos a quitarnos todo. Modelador cantante es lo único que quiero. No entra nada. Bueno. Tenemos el busca turno 1 ahora. Moneda aves furiosas quizás sea interesante. Y digo quizá. Vamos a ver. ¿Cuánto les coinear? Nah, innecesario, ¿no? Esto luego me da la caña. Vale, hemos robado bestia. Interesante eso. Coinear esto no lo vería horrible, pero no veo que consiga nada. Es que esta carta a mesa vacía no aporta nada. Ah, es el pala este nuevo. Esto es para garantizarme casi garantizar que me dé la caña, ¿no? Aunque me puede dar puede tirar el ubicación. Si es el mazo que yo creo. La caña ahora mismo viene muy bien. Creo que tiene sentido. Viene bastante bien, sí. Madre mía. La explosiva ahora mismo también viene bien. Interesante. Esta mano es full explosiva. Bueno, ya 100%, ¿no? Después de esto. Con este orden y esta velocidad casi que le estoy diciendo que efectivamente es explosiva. Pero es lo que hay. El main game del main game. Pega, pega. Ñam. Vale. Boogie, boogie. Ah, es agro. Vale, ahora estoy preocupado. Segunda explosiva, para adentro. Oh, oh. Por favor.
Voy a fingir. A ver si cuela. Fingimos que segunda explosiva. A ver si no pega face. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡No! ¿Por qué? Y ni me activa nada de esto, ¿no? ¡Anda ya! ¡Madre mía de mi vida! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! A ver la segunda explosiva ahora. Pero sí que da igual, está gigante. Aquí está, explosiva. Y congelante. Y da igual porque estoy muerto. Esto, la mesa está vacía, es interesante, pero ¿qué más da? Y hacemos así. Y hacemos asao. Y bueno, sigue quedando un gigante de mar. Que lo mataremos con esto. Da igual, ¿no? El revolcón aquí podría matar mesa suya. O sea, parece que en este tipo de escenario es mejor revolcón incluso. Tengo el antihechizos todavía, importante eso. Ahí. No, no, sí, vale, sí. Qué susto. Vale, ojo, se remonta. Y lo hace en ese orden, qué bueno. La congelante se activa, chavales. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! ¿Se tiltea AFK Rage Quit? Vamos a ver. Me va a explotar la cabeza, ¿vale? Eso hay que matarlo, por supuestísimo. A partir de ahí, ¿qué? Esto es interesante, pero no tengo claro. No sé qué consigo. Esto está bien. Esto no consigue nada. Así mismo. Q divino, no lo quiero malgastar. Vamos a tirar de caña. Smergolem. Haber tirado esto no estaba mal por papagayo, pero bueno. Madre mía, estaba perdidísima la partida. ¿Cómo se ha remontado? No entiendo nada. Tiene el combo de duelo, recordémoslo. Ahí está. Aunque no consigue gran cosa contra mí. Bueno, pone mesa, claro. Eso es durillo, efectivamente. Me vendría bien que tradee, no lo hace el bien. Taunt, robo de vida es interesante. Esto me saca un embestir posiblemente. Ahí está. Vale, puedo limpiar todo, ya es muy safe hacer eso. Vamos a hacer eso, ¿verdad? Sí, creo que tiene sentido. Normas de la isla. Sí, al fin y al cabo sigo progresando con mesa. Ojo que es 3-3 ahora, poco se habla. Gastó un haz prismático ya, así es que eso es más interesante ahora mismo. Los pajaritos. Y si no, igualmente ya lo hemos jugado para esto. Me encanta cada vez que comercia el rival. Segundo haz, ya no pega cabeza el spell, recordémoslo. Minitas. Esto es molesto porque no podemos lidiar cómodo. Y el aura me revienta un poco. Esto no hace ningún gran objetivo. El escudo divino no lo puede volver a meter. No lo sé cómo funciona. Taunt. Taunt con esto me gusta. La congelante creo que también es muy buena ahora mismo. Disrupción. Tiro, tito, tito. A ver si tira directamente el aura y se come el secreto. Yo creo que va a suceder, ¿eh? Ese dorso básico skin gratis. Atentos. -4 de mana. ¡No! Me sirve. -5 de mana. No. Bastante fresquito y aún así le sale muy bien el tema del aura.
Que los reclutas esos son muy difíciles de matar. ¿Irá Face? Vale. No, sí, sí que va Face, sí. Leroy es letal, ¿eh? Poco se habla. ¡Anda! Esto también está muy bien. Esto me da el antihechizos. Esto está brutal ahora mismo, sí. Y esto... no hay letal ni de coña, ¿verdad? 3 y 3, 6. 7, 8, 9, 10. Ni de broma. Vale, vamos a tirar el producto 9. Chica lista. Nivel 2. Explosiva. Anzuelo. Trampa de hielo. 2 explosivas. 2 trampas de hielo. Sección de rebajas. Congelante. Virgen Santa. Sí que tengo el sombrerito. Por si sale Taunt, nadie me ve. Eso es que he jugado todas las formas, ¿no? En este server no tenía ese logro. Es verdad. Era mejor haber hecho esto porque he perdido el out de letal. 100%. Bueno, si pierdo, de server, ¿no? Es verdad, podía pasar esto. Sigo pensando que vamos a ganar, pero bueno. Era por el logro, gente. Os lo tengo que explicar todo, de verdad, ¿eh? Miama miam. Amitus. Oh, oh. Oh, oh. ¿A cabeza? ¿A cabeza letal? No. Ese es probablemente el peor hit. Pues nada. No sirve este por la pasiva. No hay secretos que valgan. Vale. Leroy me muero, ¿eh? ¿Llevará el Leroy ese deck? ¡Bien! Ups. Vale. Bonito árbol de Navidad, la verdad es que así. Producto 9 siendo muy tocho. Por fin. Y Dios, cómo roba este deck. Da gusto. Sigo pensando que a lo mejor debería meter un arma de cada. No lo tengo claro eso. A ver los logros. Sí. Montura de cazador, los diferentes tipos de camuflajes. Y recastear hechizos con el producto 9. Lol, lo he completado en América antes que en Europa. Este logro. Pues... diría yo que esta es la versión buena. Definitiva ya. Si queréis jugar con costes altos, claro. Esto es que solo sirve contra bichos grandes. Si no, metería más. Y bueno, evidentemente esto está brutal después de que haya jugado esto. Pero claro, jugar estos primero es horrible. Esto sin más, ok. Ni fu ni fa. Y sin duda alguna el kit de no bestias innecesario totalmente. Esto es demasiado. Esto y esto son demasiado buenos. Totalmente imprescindibles. Eso sí que lo tengo clarísimo. La caña me ha gustado, pero no tengo claro si es simplemente efecto llamativo. No, me causa todavía un poquito de duda. Y llevar uno de estos también me ha gustado. Tu mundo está condenado.